Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es miércoles 28 de abril y la lección para hoy se titula Una nación grande y fuerte. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por su grande amor y misericordia. Gracias, Señor, por habernos rescatado de ese lodo cenagoso que es el pecado. Gracias porque en el nombre de nuestro Señor Jesús recibimos la salvación por su sacrificio. Ahora, Señor, que estamos estudiando esta lección, suplicamos sabiduría para que podamos entenderla y aplicarla en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por hablarnos, por guiarnos por ese camino para la salvación que es nuestro Señor Jesús. Y en su nombre lo pedimos todo. Amén. Una nación grande y fuerte. Eso es lo que Dios le prometió a Abraham. No solamente le dijo que iban a ser benditas las naciones en su nombre, porque Dios dice, la lección no solo prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. El Señor aseguró que haría de él una nación grande y fuerte. Eso es lo que Dios prometió. Veamos qué dice en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 18. Génesis, la cual nos dice así: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios, a través de Abraham, llegaría a los corazones del mundo para anunciarles el plan de salvación. Vemos que también nos dice allí mismo en el capítulo 12, versículo 2, cuando Dios le promete
cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Varias cosas que Dios le promete a Abraham y las cumplió. Entonces vemos aquí, Dios prometió a Abraham, al hombre ya anciano, que no tenía hijos, que tenía ya una esposa también igual que él, mayor de edad, que ya no podían, como todo ser humano, tener hijos. Pero sin embargo, Dios le prometió que sería padre de una grande nación y que su hijo no sería el Damaseno, sino que sería alguien que naciese y que llevase la sangre de Abraham. También sigue diciéndonos, dice ahí, tremenda promesa para un hombre anciano, casado con una mujer que ya no estaba en edad de procrear. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Para nosotros los seres humanos, escuchar esa promesa podría decir, se está burlando de mí. Pero Abraham confió en Dios. Y vemos, por lo tanto, dice, cuando Abraham no tenía descendencia, ni aún un hijo, Dios le prometió ambas cosas. Descendencia, o sea, un hijo y ser padre de una grande nación. Pero seguimos aquí estudiando la lección y nos dice, no obstante, esta promesa no se cumplió por completo mientras Abraham vivió. Aunque Abraham vivió 175 años, a la edad de 100 años él fue padre, y vemos que cuando ya él era mayor, ¿cuántos años solamente pudo vivir? 75 años después que nació su hijo Isaac. Vio la descendencia de su hijo Isaac en Jacob. Todavía, porque Isaac fue padre cuando tenía 60 años. O sea que de los 75 años que pudo ver Abraham descendencia de Isaac, ya él tenía ¿cuántos años? Abraham tenía 160 años. Y murió de 175. Quiere decir que Jacob y Esaú tenían 15 años, eran unos chamacos, los cuales Abraham vio. Pero allí iba la descendencia, de allí iba a salir esa grande nación. Por eso dice que no se cumplió por completo
mientras Abraham vivió, ni tampoco en tiempos de Isaac, ni Jacob la vieron cumplirse. ¿Por qué? Vamos a ver con Jacob o Israel. ¿Cuántas gentes fueron las que se cuentan que entraron a Egipto cuando el hambre? Dice que fueron 70. Todavía no era una grande nación, pero allí iba sumando, multiplicándose. Dios se la repitió a Jacob con la información adicional que la promesa se cumpliría en Egipto. Mire lo que nos dice en Génesis capítulo 46. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 46, versículo 3. Nos dice así: entonces Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. ¿A quién le está hablando? A Israel, o sea, aquel que en un tiempo se llamó Jacob, pero ahora Dios le cambió nombre y le puso Israel. Está hablando Dios con Israel y le está diciendo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. ¿Cuántos entraron? Dice. Entraron 70. Pero ¿cuántos llegaron a ser? Dice. Una gran nación. Por eso es que el faraón tuvo temor de que se rebelasen y los comenzó a afligir. Y llegaron a ser, como dijo Dios, serán esclavos, serán siervos por 400 años. Pero de allí saldrán una grande nación. ¿Por qué el Señor como dice allí, ¿por qué el Señor quiso hacer de la simiente de Abraham una nación especial? Esa es una pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Será que el Señor solo quería otro país de determinado origen étnico? ¿Qué propósitos iba a cumplir esta nación? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Vayamos al libro de Éxodo. Éxodo nos dice que vayamos y leamos Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y veamos qué nos va diciendo, porque nos va a ir describiendo y anunciando cuál era el propósito de Dios al crear de Abraham esta grande nación. Dice: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Detengámonos allí y veamos. El propósito de Dios, primeramente, era que esa nación
que estaba naciendo de las entrañas de Abraham fuesen los que llevasen el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y la base del pacto, su santa ley. O sea, que esta nación iba a ser la depositaria, los testigos de Dios, de guardar su santa ley. Y Dios los bendeciría. Por eso les dice: ahora pues, si dais oído a mi voz, si prestas atención y obedeces, y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Con quién está hablando aquí ya Dios? Con Moisés. Ya han pasado ya muchos años. Y el pueblo se había conformado a las costumbres egipcias. Pero siempre Dios tenía un remanente por la cual su luz brillaba. Dios está haciéndoles un llamado a que guarden el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. ¿Qué más sigue diciendo? Vayamos a Isaías 60 del 1 al 3 para que veamos por qué el Señor quiso hacer de la simiente de Abraham una nación especial. ¿Cuáles eran los propósitos que debía cumplir esta nación? Vayamos a Isaías capítulo 60 y nos dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Cuál era el propósito? Que este pueblo, que esta nación brillase para Cristo, que pusiese en alto el nombre de Jehová, que pusiesen en alto su santa ley. ¿Qué es lo primero que Dios le dio cuando los sacó de la esclavitud? Su santa ley, para que la amasen, que la obedeciesen y les fuese bien. Dios les dijo: ustedes serán mi reino de sacerdotes, gente santa. Verán las gentes en ustedes a un pueblo especial, para que ellos también anhelen vivir como viven ustedes y llegan a ser bendecidos. ¿Qué más nos sigue diciendo? Vayamos a Deuteronomio, capítulo 4, versos 6 al 8. Nos dice: guardadlos pues. ¿Qué es lo que vamos a guardar? ¿Qué le está diciendo Moisés al pueblo? Porque Dios le ha hablado a Moisés. Y veamos, leámoslo desde el versículo 5.
dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué propósitos debía cumplir esta nación? Era de poner en alto el nombre de su Dios, guardando los 10 mandamientos. La gente miraría el testimonio de este pueblo y miraría a través de ellos a su Dios todopoderoso. Y los pueblos se acercarían y conocerían al Dios verdadero. Ese era el propósito. ¿Vas entendiendo? Por eso dice allí: resulta evidente en las Escrituras que Dios se propuso atraer así a las naciones del mundo a través del testimonio de Israel, que sería bajo su bendición un pueblo feliz, sano y santo. Eso era lo que debía hacer. Ese era el papel del pueblo, de esa nación grande y fuerte: ser un testimonio vivo de lo que Dios, el Dios de ellos, hacía por ellos. Ese Dios que estaba en todo tiempo con ellos. El testimonio de Israel debía de proclamar los 10 mandamientos, que al obedecerlos encontraban sabiduría y vivían una vida feliz, sanos y apartados de las cosas que las otras naciones hacían. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Ese pueblo grande y fuerte se aisló, no quiso ser la luz. La luz la escondió y los pueblos siguieron viviendo en la oscuridad del pecado, de la idolatría, adorando a falsos dioses, y no conocieron al verdadero Dios, porque el pueblo que Dios llamó para que fuese luz no cumplió. No puso la luz sobre el almud, sino que la escondió. La pregunta es:
¿Con qué propósito el Señor llamó a la iglesia adventista hoy en el tiempo del fin? Con el fin de que la iglesia adventista sea la depositaria de la santa ley que había estado pisoteada por 1260 años. El Señor preparó, sacó de diferentes partes personas temerosas y escucharon la voz de que Cristo ya viene. Se unieron y lo esperaron. Y esperaban que en 1844 el Señor Jesús viniese. Pero Él no vino, pero Él dijo, es menester que prediques de nuevo, que anuncies, que brilles. Y ahí surge el pueblo adventista, guardador de los mandamientos de Dios y mostrando al mundo que el día sábado, el séptimo día de la semana, es el día especial de adoración. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Vemos cómo va llevando Dios a la descendencia de Abraham, que ha llegado hasta nosotros hoy, en el año 2021. Es un privilegio para nosotros, pero también es una grande responsabilidad, porque nuestro testimonio, mi testimonio, debe de anunciar, debe de brillar, y que vean a través de mi vida a Cristo Jesús. Si no está sucediendo eso en mi vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Estando dentro del pueblo de Dios, caminando para Canaán, me vaya a quedar a orillas y me pierda. Debemos entonces, hermanos, perseverar en lo que hemos creído, perseverar en Cristo Jesús. Y de esa manera, como dice allí en Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, porque ya eso ya va con nosotros. Primera de Pedro, veámoslo. Cuando el Señor te dice a ti, capítulo 2, verso 9, pero vosotros sois linaje escogido. Soy linaje, soy de linaje escogido, soy de la descendencia de Abraham, de los que vivimos por fe, de los que esperamos la tierra nueva, que vivimos aquí en esta tierra como peregrinos y advenedizos, porque nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino allá en el cielo. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí está el privilegio. Pero aquí viene la responsabilidad.
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo es que nosotros vamos a anunciar? ¿Cómo es que nosotros vamos a alumbrar? ¿Cómo es que nosotros seremos esa luz? Dios nos dice, yo soy la luz del mundo. Pero también me dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hermanas, es necesario que nos detengamos y nos autoexaminemos a ver cómo está la luz en nosotros. Puede ser que esté muy bajita, que se esté casi apagando. Llamemos a Cristo para que despabile esta lámpara y que pueda alumbrar como Él anhela que sea. Y sigue diciéndonos, volvamos a la lección. Dice, las multitudes de la tierra, ¿qué pasaría con las multitudes de la tierra? Se sentirían atraídas a adorar al Dios verdadero. Por lo tanto, la atención de la humanidad se dirigiría hacia Israel, hacia su Dios y al Mesías, que se manifestaría en medio de ellos, el Salvador del mundo. Ese es el propósito de esa nación grande y fuerte. Ese es el propósito de la iglesia en el tiempo del fin, el pueblo adventista del séptimo día. Es de que las multitudes de la tierra se sientan atraídas a adorar al Dios verdadero. Pero eso lo deben de ver en ti, hermano, hermana, que tú eres un verdadero adorador, que tú vives lo que dices, que tú enseñas la palabra de Dios. No tradición, no lo que yo creo, no, lo que está escrito. Eso deben de ver en ti. Y dice, por lo tanto, la atención de la humanidad se dirigirá hacia Israel, hacia el pueblo, la iglesia, hacia su Dios y al Mesías. O sea, la iglesia tiene ese deber, esa responsabilidad de que a través de su manera de vivir, de su manera de adorar, vean que ellos adoran, que somos adoradores del verdadero Dios. Aquí hay un pasaje que hay aquí, pasajes, dice, palabras de vida del gran maestro. Dice así, los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rechazado el culto y el servicio al Dios verdadero debían ser desposeídas. Pero el propósito de Dios era que, por medio de la revelación de su carácter a través de Israel, los hombres fueran atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía darse a todo el mundo por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo debía ser levantado ante las naciones y todos los que lo miraran vivirían. Así es de que, hermanos, nosotros formamos parte
de esa nación grande y fuerte. ¿Cómo está mi luz? ¿Cómo está mi testimonio? Usted sabe. No busque excusas. Al ver los defectos, no busque excusas. Reconozca, pero busque a Cristo. Porque de lo contrario se quedará y no avanzará en reflejar el carácter de su Señor. Estas lecciones, hermanos, son para que reflexionemos y nos volvamos a Dios antes que sea demasiado tarde. Mire lo que nos dice allí abajito, ahí en la lección, ahí lo tiene. Puede ver algún paralelismo entre lo que el Señor quería hacer a través de Israel y lo que quiere hacer a través de nuestra iglesia. Si vemos aquí, nos está mostrando lo que Dios, el deseo de Dios al hacer de Abraham y de toda su descendencia un pueblo grande y fuerte, y cómo ha llegado hasta nuestro tiempo y nos ha llamado a ti y a mí. ¿Qué debo hacer? Porque aquí leímos, en la última parte nos dice las naciones que habían rechazado el culto y el servicio al Dios verdadero debían ser desposeídas, o sea, debían ser rechazadas. ¿Qué va a pasar conmigo si yo no vivo a la altura? ¿Qué va a pasar? Así me llame adventista del séptimo día. En aquel día, cuando yo le diga, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, apartado de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque no viví, no brillé para Cristo. Hermanos, esto es serio. Cristo viene muy pronto. ¿Cómo me encontrará? ¿Viviendo como vivió Abraham? ¿Por fe? ¿O estaré viviendo para buscar las cosas terrenales? Pensemos en eso. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.